Fuegos de avivamiento. Diga conmigo, fuegos de avivamiento. Yo sé que hace frío. ¿Hace frío? Usted necesita el fuego del Espíritu. Fuego de avivamiento. Qué bueno lo que estamos hablando cada martes. Yo pensé que el martes pasado era el último, pero parece que no. Tras los avivamientos que estamos estudiando en la palabra de Dios, relatados en la Biblia, toca hablar de otros avivamientos que se han dado en el mundo y que marcaron naciones enteras, que aún llega el legado hasta nuestros días. Hay un libro que yo traje hoy por aquí, un libro que yo le recomiendo, que usted lo busque por internet, lo compre por ahí en esas páginas que se compran libros. Se llama Los Generales de Dios. Hay 3 o 4 partes, ¿verdad? Se dio la 4ª parte ahora, está la primera. Los Generales de Dios. Los Generales de Dios, a mi manera de ver, es una parte más de Hebreos 11. ¿Sabe lo que dice Hebreos 11? Si yo digo héroes de la fe, sabe de que seguramente que estamos hablando. Quisiera leerle unos versos de Hebreos 11 primeramente. Hebreos capítulo 11, versos 32 a 40. El apóstol escribiendo dice lo siguiente. ¿Y qué más diré? Pregunta. Pues el tiempo me faltaría para contar de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas, quienes por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, obtuvieron promesa, cerraron bocas de leones, apagaron la violencia del fuego, escaparon del filo de la espada. Siendo débiles, diga conmigo, siendo débiles, fueron hechos fuertes. Fueron hechos fuertes. Se hicieron poderosos en la guerra. Pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Las mujeres, ¿cuántas mujeres hay aquí? Las mujeres recibieron a sus muertos mediante la resurrección. Y otros fueron torturados, no aceptando su liberación a fin de obtener una mejor resurrección. Verso 36 dice, otros experimentaron vituperio y azote y hasta cadenas y prisiones, fueron apedreados, fueron aserrados. ¿Sabe lo que es aserrarse? Era con una sierra esa con que cortaban la leña, cortaban a la persona con vida. Fueron aserrados, tentados, muertos a espada. Anduvieron de aquí para allá, cubiertos con pieles de ovejas y de cabras, destituidos, afligidos, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Errantes por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas de la tierra. Y todos estos que fueron aserrados, apedreados, todos estos, habiendo obtenido aprobación por su fe, no recibieron la promesa, porque Dios había provisto algo mejor para nosotros, a fin de que ellos no fueran hechos perfectos sin nosotros. En otras palabras, el apóstol está escribiendo, vienen momentos difíciles, todos pasan momentos difíciles. Gracias a Dios nosotros en este momento, la iglesia, por lo menos en este país, no está siendo ni apedreada, ni aserrada, ni metida en cárceles, ni tiene que huir, ni tiene que dejar sus propiedades, ni tiene que esconderse en los barrancos. Gracias a Dios, ¿no? ¿Verdad? Pero dice la palabra de Dios que muchos, y a lo largo de muchas generaciones, muchos creyentes que amaban a Dios con todo su corazón, vivieron todo esto. Pero su fe los hacía salir adelante y conquistar todas esas promesas. Y este libro que tengo yo aquí hoy, Los Generales de Dios, habla de vidas de hombres y mujeres, no del siglo I de nuestra era, sino del siglo XIX y del siglo pasado, del siglo XX, que como dice la Biblia, también para nosotros, que nuestras vidas son cartas abiertas que están siendo escritas, no en papel, sino en los lugares celestiales. Y están siendo escritas cada día. Y yo me preguntaría hoy, ¿qué se ha escrito de mí hoy en los lugares celestiales? ¿Qué se ha escrito de ti? ¿Qué se ha escrito de nosotros hoy? Que repercuta la eternidad. Quizá tu oración de la mañana se ha escrito, Julio estuvo clamando y orando por Manolo y se escribió en los lugares celestiales. Quizá la oración de la pastora. Y la pastora estaba intercediendo esta mañana para que cuando saliera a trabajar Dios le pusiera alguna palabra, un ánimo, algo. Quizás se escribió de ti cuando saliste a la calle, te encontraste con alguien en el supermercado, le diste una palabra certera, una palabra, le sonreíste,
¿Le dijiste el Señor te bendiga de manera diferente, no religiosa? ¿Qué se escribió de ti hoy en los lugares celestiales? ¿Y qué se escribió ayer? Importante esto, ¿verdad? Tenemos que hacernos preguntas en nuestra vida. Los generales de Dios, este libro dice, los generales de Dios, claves de sus éxitos y por qué algunos fallaron. Y está escrito para edificar a cada creyente y para edificar la iglesia de nuestros días, para inspirarnos a vivir la vida de verdad, la vida en Cristo, el verdadero evangelio. El autor es Robert Liardon, que dice que ya con 12 años, siendo niño, Dios tuvo una visión de parte de Dios y Dios le dijo a este niño con 12 años que estudiara las vidas de los grandes hombres y mujeres que él había usado en su caminar en la tierra. Y ya con 12 años este hombre, este niño, comienza a buscar biografía, a mirar en la historia quiénes eran esos grandes hombres y mujeres de Dios que Dios había usado de una manera sobrenatural. Y ya desde esa edad decía, me acuerdo que con 12, en su biografía, con 13 años, ya me empapaba y buscaba. Es un autor americano y en Estados Unidos, donde hubo un gran despertar en ese tiempo, él buscaba para allá, y buscando, y 4 libros hay escritos. Creo que los 4 son de él, ¿verdad? Porque estaba haciendo caso al llamado que tuvo él de Dios. En el prólogo de este libro, dice, los generales de Dios fueron diamantes en bruto. La mayoría sencillos, sin gran cultura a los ojos del mundo. Pero fueron canales en los que Dios reconoció las características únicas que todos tenemos, pero que Dios podía usar si ellos se rendían a su llamado. Y el autor hace una pregunta: ¿querrá usted rendirse también? ¿Queremos nosotros rendirnos al llamado de Dios? ¿A los que Dios nos habla? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Porque si nosotros nos rendimos, entonces hay fuego de avivamiento. ¿Lo cree? Es la clave. El morir a nosotros mismos. Moriremos a nosotros mismos. Moriremos a nuestras excusas. Moriremos a nuestra comodidad. Moriremos a nuestros deseos para que se haga la voluntad de Dios, para que el Espíritu pueda fluir. Nos rendiremos, dice el autor. Hoy hablaré de uno de estos generales de Dios, de una mujer. Mujeres, den un aplauso, mujeres. Vamos a hablar de una mujer. Aplaudamos también los hombres, vamos. Una mujer que se llamaba María Woodworth Etter. Y ahí salió bien en la foto. Decían de ella que la mujer que mostraba el Espíritu de Dios. Una mujer increíble de una visión y fortaleza espiritual tremenda. Porque esta mujer, que nació en 1844 en el estado de Ohio, Estados Unidos, tuvo una feroz oposición toda su vida. Pero escriben de ella, dice que ella era flaquita. Ahí le digo, ahí está un poco mayor ya en la foto esa, pero ella era flaquita, delgadita, parecía casi enfermiza. Huesitos, dicen de ella. Dice, pero cuando esta mujer levantaba su pequeña mano derecha, delgada, casi enferma, y permitía que el Espíritu Santo esparciera su fuego, cosas tremendas sucedían. Como digo, del norte de Estados Unidos, del estado de Ohio, cerca del estado de Nueva York, a la izquierda, esta mujer o esta niña con 13 años conoce a Jesús. Y ella cuenta que un predicador que estaba hablando del Evangelio, cuando ella escucha de Jesús, escuchó la voz de Jesús llamándolo y le decía, reúne las ovejas perdidas. Y eso ella la cambió por dentro. Reúne las ovejas perdidas, reúne las ovejas perdidas. Entendió que Jesús le decía eso. Pero ellos tenían un gran problema en este tiempo. Un problema tremendo. Algo que le impedía, algo que la detenía para hacer lo que Dios la llamaba a hacer. ¿Qué cree usted que pudo ser? ¿Qué tenía esta mujer? ¿Sería coja? ¿Era ciega? ¿Sorda? ¿Qué sería? ¿Sabe lo que la detenía a ella en esa época? Era simplemente que era mujer.
Era mujer. Y como era mujer, ella dice, yo no puedo hacer lo que Dios me demanda de mí, porque soy mujer. Fíjese. Y no se permitía a las mujeres predicar. Bueno, no se les permitía ni ir a votar, pues imagínate predicar. Como aquí en España, que una mujer no podía ir a abrir una cuenta en el banco si no iba a ser el padre o el marido, ¿cierto? Y no hace tanto de esto. Pero estoy hablando de 1844. Bueno, un poquito más porque ya tenía sus 20 años. De 1864. Era mujer. No se le permitía predicar. Pero la pregunta hoy no es qué la detuvo a ella, sino qué te detiene a ti. ¿Qué me detiene a mí? ¿La edad? A veces decimos que soy tan mayor, o no, es que soy tan joven. Las responsabilidades, es que yo tengo que ganarme la vida, es que yo tengo hijos, es que yo tengo esto, es que yo tengo lo otro. La comodidad. Nos puede tener quizás el qué dirán, ¿no? Que piensan si yo digo, si yo hago, si no piensan, si dejan de pensar. Quizás la enfermedad dice que a mí ya me duelen los riñones, me duele esto, me duele lo otro, ya me duele todo. Eso quizás es lo que te detiene. ¿Qué nos detiene? El que no sabe, porque si yo supiera, pero es que yo no sé, porque si yo hubiese estudiado, si yo conociera la Biblia, si yo fuera a un instituto bíblico, entonces yo sabría un montón, entonces sí podría. ¿Eso te detiene? La soledad, es que yo estoy tan solo, que no cuento con nadie, que nadie está conmigo, es que yo a dónde voy solo, a dónde voy yo como un desgraciado. ¿Eso te detiene? ¿Qué te detiene? Éter, esta mujer, la llamaban la madre Éter al final, o Éter, tenía todo en su contra, por el hecho de ser mujer en su tiempo. Ella pensó cuando recibió esto, dice, bueno, entonces me tendré que casar, fíjate cómo ella pensaba, me casaré con un misionero para poder hacer la obra de Dios. Porque si mi marido es misionero, yo puedo ir a misiones, yo puedo llevar la palabra, y yo por lo menos puedo acompañarlo, y yo puedo ya filtrarme para hacer lo que Dios quiere hacer. Pensó bien para su tiempo, ¿verdad? Porque unos quieren hacer a veces grandes cosas para Dios, pero después buscan personas que son ajenas al reino de Dios, que no te ayudan ni, no se pueden sentar ni a orar contigo por un problema que tengas. Importante esto. Esta mujer, por lo menos inteligente sí que era, y dice, uy, si Dios me llama a eso, me voy a buscar un misionero. O por lo menos pastor. Pero después la vida se le complicó. Porque su papá murió al poco tiempo de ella conocer a Jesús. Y ella tuvo que dejar todo lo que tenía planeado para ocuparse de su casa. Era granjero, una granja en Ohio. Una vida difícil en aquel momento. Y ella tuvo que ayudar a su madre y a salir adelante. Entonces lo dejó todo, estudios y todo lo que ella había proyectado. Dijo, tengo que estar aquí encerrado cuidando de la granja, cuidando de los animales. Tenemos vacas, tenemos esto, tenemos lo otro. Y eran jornadas de trabajo, no de 8 horas al día. Imagine, ¿no? O sea, que a los problemas que ella tenía, encima se le juntó un problema mayor. Y fue que 3 años más tarde, con 17 años, 4 años más tarde, tuvo que vivir la guerra civil americana. La guerra llamada, ¿se acuerda de la guerra que hemos visto por ahí? Los de la Unión contra los confederados, esa guerra que muchas batallas fueron cerca de Ohio, en toda esa zona. Esta mujer, como digo, no era una mujer robusta, era una mujer delgadita, una mujer casi que decía tú, ¿qué cuerpito tiene? Y con todos estos problemas y toda la condición, al final se casó con un ex soldado que venía del frente y tuvo 6 hijos. ¿Cuántos tuvo? 6, ¿a usted entendiendo? Muy bien. Yo me quería que había durmiendo, pero no, también. Pero ella seguía sintiendo el llamado de Dios. Pero ahora, como madre de 6 hijos, esposa y granjera, ¿qué podía hacer? ¿Qué podía hacer? Granjera, madre de 6 hijos, esposa. Y a todas estas su marido dijo, eso del ministerio, eso de que la mujer esté predicando, eso yo no lo veo. Nosotros nos conformamos con ir a la iglesia una vez a la semana como hace todo el mundo. Porque si te llama Dios, a cuidar a tus hijos. Obstáculos por todos lados. ¿Qué podía hacer? Luego la visitó otra tragedia más.
murieron 5 de sus hijos por enfermedad. 5 de sus hijos murieron. De 6 le quedó una niña. Ella escribe, literalmente palabras de ella, traducidas del inglés al español, claro. Nunca sentí amargura hacia Dios, ni se endureció mi corazón como resultado de mis tragedias, de perder a mis 5 niños pequeños por enfermedad. Al contrario, dice ella, comencé a buscar a Dios como nunca y me metí en su palabra, me sumergí en ella y comencé a verla con otros ojos. Fíjese, lo que la tragedia para algunas personas la desanima, los hunde, los estos, los otros, no, porque tal, para otras personas las envalentonan, las levantan, las hacen mirar la vida diferente. ¿Nosotros quiénes seremos? ¿Los que nos desanimamos con una mala noticia? ¿O los que te agarras a Dios con una mala noticia y sigues adelante? ¿Quién seremos? Lo demostraremos con nuestro caminar en la vida. Lo demostramos cada día. Y cuando ella empezó a meterse a leer la palabra, descubrió cómo en la Biblia las mujeres habían sido usadas por Dios. Y ella leía sobre Ruth, sobre Esther, sobre Débora, sobre Séfara, sobre las Marías, sobre Dorcas, sobre todas esas que aparecen, que acompañaban a Pablo en las epístolas. Y dice que ella leyendo el apóstol, el profeta Joel, ella entendió esto que le revolucionó la cabeza. El Espíritu del Señor, dice, se derramará sobre toda carne, sobre hombres y sobre mujeres, sobre niños y sobre ancianos. Y esto hizo que su visión hiciera ¡buah! La visión de la vida y la visión de su propia vida cambió así. Porque ya llevaba muchos años que había recibido el llamado con 13 años, pero bueno, después la guerra, después la muerte del padre, después ya se casó, después vinieron los hijos, después se le murieron los hijos, después el esposo no quería. Y entre todo esto, ella leyendo la palabra de Dios, que importante leer la palabra de Dios, ¡pah! Se le cae la venda, porque hay mucho creyente con venda. Se le abren los ojos. Y dice que también tuvo una visión aparte de esto. Dice que ella veía como trigo, como granos dorados. Ella era granjera y Dios le habla con toda esta terminología. Dice que caían como sus gavillas y escuchó que una voz le decía, así como cae el grano, caerán las personas si predicas, si atiendes tu llamado. Y ella aprendió a obedecer, pero tuvo que sacar de su interior valentía y osadía. Y nunca más, dice, pensé que por ser mujer era débil, porque por encima de todas las cosas, Cristo me fortalece. Cristo me fortalecía. Cristo estaba conmigo. Y eso cambió toda mi vida. Jamás volvió la inseguridad. Volvieron los complejos, volvieron las historias, volvieron, es que yo no sé, es que yo no sirvo, es que yo estoy sola, es que no estoy sola, es que yo tal, es que yo tin. Eso desapareció porque visión recibió de parte de Dios, leyendo la palabra de Dios. Y tras tantos años, con todos sus complejos, todo su dolor, toda su oposición física, la oposición emocional, que tenía que estar con alguien porque era una mujer y no podía estar sola, lo que decía la sociedad, los problemas mentales, lo que era la cultura y el trasfondo espiritual, porque en la iglesia le decían, oh, usted es mujer, usted no puede callarse la boca. Tuvo que vencer todo eso. Y le dijo sí a Dios. Ella dijo, voy adelante y voy a dar los pasos que tenga que dar. Como si estoy sola. Jamás estaré sola, porque el Espíritu del Señor va conmigo. Quisiera leer la página 58, que ella escribe. Le escribe a alguien. Le dice, mi querida hermana en Cristo, que al escuchar estas palabras el Espíritu de Cristo venga sobre ti y te dé el deseo de hacer la obra que el Señor te ha asignado. Es ya tiempo, dice ella, 1860, 70. Es ya tiempo de que las mujeres hagan brillar su luz, que saquen a la luz los talentos que han estado escondidos, que han estado en desuso, que los utilicen para la gloria de Dios y que hagan con su fuerza lo que le viene a la mano hacer, confiando en que Dios les dará fuerza
que Él ha dicho, nunca te dejaré. No digamos, mujeres, que somos débiles. Dios utilizará lo débil del mundo para asombrar a los sabios. Somos hijos e hijas del Dios Altísimo. ¿No deberíamos honrar nuestro elevado llamado y hacer todo lo que podamos para salvar a quienes están en el valle de la sombra de muerte? ¿Acaso Él no envió a Moisés, Aarón y María a ser líderes? Barak no se atrevió a enfrentar al enemigo a menos que Débora liderara la carga. El Señor levantó hombres, mujeres, niños, y Él mismo eligió a Ana, a Hulda, a Febe, a Narciso, a Trifena, a Pérsida, a Julia, a Marías y a las hermanas que colaboraron con Pablo. ¿Es acaso ahora menos digno para una mujer trabajar en la viña de Cristo y en su reino de lo que era entonces? Y dice, busca el Espíritu de Dios por ti misma. Si eres llamada, tendrás que responder por ello. Obedece a Dios sin pregunta y Él arreglará todos los detalles. Y ella empezó a hablar a sus propios familiares. Reunió a sus familiares, a sus primos, a los que le quedaban por ahí. Se atrevió, dice, que a ponerse en pie y abrió su boca tal y como le había dicho Dios. Y dice que la gente allí en su casa, donde ella los reunió por primera vez, comenzaba a caer al suelo, a caer al suelo, a caer al suelo, mientras ella hablaba. Unos dice que se asustaron y salían corriendo. Pero a partir de aquel momento, la gente quería escucharla, porque algo recibía. Luego la invitaban las iglesias y luego aún las ciudades. Una de las primeras ciudades que la invitó era la llamada la ciudad del diablo. ¿Sabe por qué se llamaba la ciudad del diablo, no? O ahí estaban todos los brujos, todos los estos, todos los otros, los satanistas, y ahora dice ahí han intentado levantar iglesias, ahí todos los cristianos terminan saliendo corriendo. Pero ella recibió la invitación. Y dice que aquella primera reunión iba la gente a burlarse de ella. Se va burlando a alguien, una mujer que viene a hablar de Dios, vamos a burlarnos de ella. Y dice que llegaban a la reunión los brujos, los satanistas, con sus historias, los que se iban a burlar. Y cuando esta mujer empezaba a hablar, la gente caía en trance y estaban hasta horas tirados en el suelo y dando vueltas por ahí en trance. Y la gente comenzaba a llorar y la gente se arrepentía. Y ella decía, yo no sé qué es esto. Pero en aquella ciudad del diablo cambió el nombre y comenzaron a buscar a Dios. Otro párrafo que quiero leer del poder que emanaba de esta mujer dice lo siguiente: no somos llamados a darnos por vencidos, somos llamados para obedecer a Dios, sea cual fuere el costo, y que nuestro éxito sea la respuesta para quienes nos critican. Si te parece que has llegado a un duro obstáculo en tu vida o en tu ministerio, no te quejes ni llores, no trates de explicarlo, simplemente ora. Las explicaciones y las excusas nos quitan fortaleza y poder. No sacudas la cabeza ni corras, utiliza la autoridad que te ha sido dada por medio de Jesús y derrota a los poderes demoníacos que ciegan a las personas. Por medio de la oración, toma autoridad y limpia el camino para que el Espíritu de Dios ministre los corazones de las personas. La hermana Éter preparaba su espíritu por medio de la oración y así obtenía una fortaleza invisible. Llegó a ser conocida como una líder de avivamientos que podía romper las fuerzas espirituales que cerraban una ciudad y la invitaban a diferentes lugares. Ella escribe que personas venían corriendo al altar y gritando y clamaban por misericordia. Dice, hombres y mujeres caían y quedaban como muertos, a veces por horas. Se extendían a los cultos por horas. Y ella simplemente decía, yo nunca he visto esto. Sabía que es la obra de Dios, pero no sé ni cómo explicarlo, ni qué decir. A mí no me pregunto, yo hablo la palabra de Dios y pasan cosas en las personas. Muchas veces iban a burlarse o a difamarla. No fue fácil para esta mujer. No se crea que todo era camino de rosas. Pero dice que toda esa gente que caía en trance, la mayoría
recibía en esos trances visiones del infierno o del cielo, o visiones de cosas en su vida, y terminaban llorando diciendo: yo no quiero estar en ese lugar, en el infierno. Visiones del infierno. Cambiaban por completo sus vidas. Luego Dios le dijo en una ocasión que empezara a orar por los enfermos. Y ella decía: no, si yo soy evangelista, yo no soy sanadora. Y va bien, la gente está recibiendo a Jesús, la gente se está arrepintiendo. ¿Cómo voy a orar por los enfermos? No quiero cambiar ahora lo que me has mandado a hacer, Señor. Y el Señor le va a decir: ora por los enfermos. Estamos hablando del siglo pasado, ¿verdad? Un poquito antes. Pero ella recibió las instrucciones y empezó a orar por los enfermos. Ni siquiera creía, que pienso yo, que se fueran a sanar. Pero empezó a orar por sanidades y la gente era sanada. Sanada. Mientras ella estaba en una campaña evangelística, su marido le fue infiel, se estaba acostando con otra. Y ella estaba compartiendo y le llegaron las noticias: y esto pasa, lo otro pasa, esto pasa, aquello. Pero eso no la frenó, ni la hundió. Al contrario, tuvo que pasar por un divorcio en esa época. Hablaba mi suegra el otro día, en nuestro barrio, que no voy a decir cuál será, del primer caso de divorcio, hará como 50 años atrás, y eso fue sonado. Ella me decía aquello, parecía el periódico. El primer caso de divorcio en el barrio, hace 50, 55 años. Eso se enteraba toda la isla. Hace 50 años, pues imagínense que hace 100. Divorciada. Divorciada. El marido enseguida se casó de nuevo. Y encima la calumniaba. Llegaban los periódicos y lo entrevistaban y ponían difamación en los periódicos y hablaban mal de ella. Claro que al año de casarse el marido se murió de enfermedad también. Pero ella fue al funeral y ahí estuvo orando porque supo que era el perdón y el no tener rencor por las personas. Luego Dios la llama al lejano oeste. Ella estaba cerca de Nueva York, la manda a California, a toda esa región del lejano oeste, cuando el lejano oeste estaba creciendo. Y ahí fue con una carpa que cabían 8,000 personas. Y la carpa se llenaba una y otra vez, y la gente entraba y salía de sanidades, y milagros, y la palabra, y arrepentimiento, al punto que la mafia en aquel entonces no le interesaba a esta mujer. Mandó matones. Dice que en varias ocasiones, porque había en el invierno, ponían muchas estufas de leña, en varias ocasiones los mafiosos iban a escondidas y ponían cartuchos de dinamita dentro de las estufas, para cuando las encendiera a reventar la carpa. Dice: pero el Señor nos protegió de todas esas veces. Gente iba con pistolas a intentar matarla, mandada, pero el Señor la protegía. Amenazas reales, atacada por los periódicos de la época y criticada por muchas iglesias, porque ¿qué hace una mujer y divorciada llevando la palabra de Dios? Denunciada ante las autoridades civiles, ante la policía. En ocasiones decía que cuando llegaban y ya sabían que iba a haber una carpa, iban a los manicomios de las ciudades alrededor, cogían a los locos, los metían en guagua y los llevaban a la carpa. Los soltaban allí y después decían: mira, los volvió a todos locos. Iban los periodistas: mira, volvió a la gente loca. Increíble, ¿no? Lo que es la maldad intentando acabar cuando alguien es de Dios. Fue arrestada 4 veces. Y al final no sabían cómo atacarla, que al final la denunciaron por ejercer la medicina sin licencia médica. Es decir, por sanar personas sin licencia médica. Y tuvo que ir a la corte. Y ella decía: a mí no me mandó Dios a defenderme. Yo vengo a hablar de Cristo. Aquello se hizo viral en aquel tiempo en los periódicos, y lo que hizo aquel juicio fue que exaltó el nombre de Cristo. Qué importante, ¿verdad? Ella no se defendía a sí misma. Decía que no había sido llamada a defenderse, sino a alcanzar a otros para Cristo. Era ese su llamado. ¿Cuántas veces pasamos nuestro tiempo defendiéndonos de esto, de aquello, de que aquel dijo, no dijo, de que me siento, que no me siento? Ella decía: yo no tengo que defenderme. A mí me llamó el Señor a hablar de Cristo.
Así que si te critican, si te dicen, si no te dicen, si te hacen, si no te... preocúpese de eso. Dios no nos llamó para estar yo defendiéndome. Es que aquel dice que tú no sabes. Es que aquel dice que no sé cuánto. Es que aquel te... Aprendamos de la hermana Esther. Quiero leer este párrafo de la página 73 que dice lo siguiente. Ella escribe: he estado en grandes peligros. Muchas veces no sabía si me atacarían con armas de fuego, estando en el púlpito o caminando hacia alguna reunión o de regreso a casa. Pero dije que jamás correría, ni voy a ceder, porque el Señor siempre puso su enorme poder sobre mí. Él me quita todo el temor y Él me hace como un gigante. Si alguno trata de matarme o dispararme, el Señor está por medio. Y algunas veces yo le decía: no me vas a poder disparar, porque el Señor me defiende. Eso es fe, ¿verdad? Eso es no tener temor, cuando tienes el respaldo de Dios. 10 años después del divorcio, esta mujer se casa de nuevo y hablaba de su esposo como un regalo de Dios. Y quisiera leer esa parte, página 71, porque quizá nos ayude a alguno de nosotros que esté buscando esposo o esposa. Ella escribe, el autor dice: Dios le envió al compañero perfecto. Se casaron en 1902. La hermana Esther tenía un gran respeto por este caballero y muchas veces se refería a él diciendo que era un regalo de Dios. Tiempo después, ella escribiría sobre él lo siguiente: él estuvo valientemente a mi lado en la batalla más difícil y desde el día que nos casamos jamás ha retrocedido. Él defiende la palabra y todos los dones y operaciones del Espíritu Santo, pero lo hace sin fanatismo ni desear. No importa lo que yo le pida que haga, Él ora, Él predica, Él canta y es tan bueno para trabajar conmigo. El Señor sabía lo que yo necesitaba y Él fue quien lo preparó todo, por su amor por mí y por la obra. Qué importante es esto. El Señor sabe lo que tú y yo necesitamos, lo que tú y yo necesitamos en todos los sentidos. Él lo sabe. La Biblia dice que Dios provee y a veces cuando decimos que Dios provee, creemos que solo está hablando del dinero. No, no. Cuando dice Dios provee todas nuestras necesidades, también las emocionales. Él las provee si esperamos en Él, si confiamos en Él, si hacemos caso a su palabra. Él las provee. Él va a proveer para tu vida la persona, el don, el regalo, el que ella ha preparado. Él ha trabajado con esa persona allá sin haberte conocido, o quizá ya la conoce. Él está trabajando en ella. Una mujer, un hombre también de Dios, donde Dios está trabajando en ella, está moldeando a ella, porque a ti te está moldeando por aquí para al final poder moldearlo juntos. Qué importante es esta, que tú veas en esa persona el regalo de Dios, que te inspira y no solamente te llena emocionalmente, sino te llena en tus emociones más íntimas y te llena en tu espíritu y puedes caminar juntos hacia ese proceso y hacia el propósito de Dios. Porque ¿sabe qué pasa? Que muchas personas van a por la persona que ellos quieren, que ellos sienten, que ellos esto. Pero ¿y qué dice Dios? ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice el Espíritu Santo? Porque muchas veces es hasta el enemigo al que te pone personas en el camino para sacarte del propósito. Se lo digo porque yo muchos años en esto y he visto muchos jóvenes y muchas jovencitas. Ay, el San Valentín. El San Valentín te sacó del camino. El San Valentín te llevó a una eternidad sin Cristo. El San Valentín te va a durar los 40 años que te quedan de vida. Pero ¿y la eternidad? Porque te arrastró, porque te sacó. Y no solamente la eternidad, a veces pierdes hasta el propósito en este caminar. Qué importante es esperar la provisión de Dios, la voluntad de Dios, para todas las cosas, también para la persona que el Señor pone a nuestro lado. Dice que su esposo pasaría a ser vital en el ministerio de esta mujer, hasta que él murió en 1914. En otras palabras, estuvieron 12 años juntos y se quedó viuda, otro palo. ¿Verdad? Cuando ella se queda viuda con 67 años, después de todo ese mover de Dios, ella se sentía que ya estaba cerca su muerte.
Enfermó y ella decía, bueno, Señor, mis hijos ya no están, me queda solamente una hija. Mi primer esposo falleció también, mi segundo esposo murió ya, creo que me estás preparando el camino, pero el Señor le dijo, no, no, yo soy el que vence la muerte y el que vence la enfermedad. Entonces, unos meses después de reponerse, de que su esposo había muerto, ella vuelve otra vez y el ministerio se multiplica aún más. 1915, ya ella con 68 años. ¿Alguien tiene más de 68 aquí? No me levante la mano. Ella predicaba tanto en iglesias blancas como en reservas indias como en iglesias negras, y eso también le costó muchos problemas, porque estaba la segregación racial en Estados Unidos. Recuerda, ¿verdad? Que ha visto películas seguramente, donde los negros se sentaban a un lado de la guagua y los blancos en otro. Los blancos de los sitio y todo esto, y no podían entrar al mismo baño y tal. Pues ella en esa época le daba lo mismo predicar en una iglesia negra que en una iglesia blanca, que en una iglesia mestiza, que en una iglesia... Porque si a Dios nos ama a todos, pero se buscó muchos problemas por esto, mucha oposición. La gente decía, no, pues si vas a predicar con los negros, con nosotros no prediques. O al revés. Entonces, ¿qué le quiero decir? Que nada a esta mujer le fue fácil, nada en la vida le fue fácil. Nada, si usted ve la vida eso. Pero ella decía, seguía adelante. Contra toda oposición, contra toda tragedia, contra todo, decía, Dios me respalda porque yo me rindo al Señor. Y miles de personas, los últimos años de su ministerio, habían personas que recorrían 3.200 kilómetros. ¿Usted sabe cuánto es eso? De aquí al aeropuerto del sur hay 100 kilómetros. Pues 3.200 kilómetros es ir 16 veces y venir 16 veces al aeropuerto del sur. Dice que ciudad de Dallas, donde últimamente ella se estableció, dice las colas de los coches para entrar a la ciudad, cuando ella hacía sus reuniones, colapsaban la ciudad. Se colapsaban. Llegó el momento donde la gente iba días antes, acampaba, salía a sus carpas y la dejaban en las plazas, en las calles, en las aceras, para esperar a la reunión con la hermana Ethel. Tremendo esto, ¿verdad? Enfermo. Dice, llegaba gente, ve testimonio de gente con cara deformada, que tenían tumores que les comían la cara, y gente lisiada, y ciegos, y sordos, y gente por todos lados. La gente cuando llegaba al hospital, y el médico decían, esto despídelos, porque ya el tumor se lo ha comido todo, el cáncer por dentro, la sacaban de las camillas y iban. Porque decían, no, todavía Dios tiene una palabra. Vamos que oren por él, vamos que oren por ella. Tremendo. Quisiera dar un testimonio de uno de estos. El libro cuenta varios, pero solamente le voy a contar uno de estos testimonios. Elizabeth Quarter recuerda estas reuniones de esta forma. Alguien que estuvo allí. Dice, recuerdo como si fuera ayer que mi amiga y yo empujamos a mi madre en su silla de ruedas a lo largo de 6 o 7 manzanas. 2 hombres grandes llevaron la silla hasta delante del púlpito circular, que ya estaba rodeado de sillas de ruedas por todos lados. Dice, hacía tanto calor, yo me imagino en Dallas, un calor ahí, sería verano. Hacía tanto calor que mi madre nos rogaba que la lleváramos a casa. La madre decía, no va a llegar, llévenme a casa, déjenme morir tranquila, yo estoy así, déjenme así, no quiero ir. La madre le rogaba por el calor, y yo me imagino esa pesadez, y el malestar estar en la silla de ruedas, y las llagas, yo me imagino, ¿no? ¿Se imagina? Llévenme a casa, no vamos a llegar, eso está lleno de gente, esto es imposible, vámonos para casa. Le rogaba a la madre. Pero dice, yo insistí en que nos quedáramos. Gloria a Dios, dice. Porque la señalaron para subir a la plataforma donde esa hermosa y pequeña dama, la hermana Ethel, que jamás olvidaré, habló a mi madre. La vi contestar sacudiendo la cabeza y entonces ella la golpeó en el pecho. A mí me pareció que la había golpeado muy fuerte. Fue como si un rayo la atravesara. Se levantó de un salto y salió corriendo y saltando, llena de gozo. Toda la gente gritaba. Dudo que hubiera visto algo así antes. Vimos
cientos, muchos milagros. Casi tuvimos que atar a mi madre a la silla para regresar a casa. Ella quería caminar y saltar, pero estaba débil porque había estado confinada en su cama sin levantarse durante 2 años. Cuando llegamos a casa, mi abuela y algunos vecinos nos esperaban. Mi madre se levantó de la silla de ruedas y subió las escaleras corriendo. Todos gritaban y lloraban. A partir de ese día, mi madre fue completamente sana, recuperó su peso y amó al Señor con todo su corazón. Vale la pena creer a Dios. Vale la pena rendirse a Dios. Gente normal y corriente. Éter permaneció fiel a pesar de tanta oposición. Hoy me doy cuenta, hoy como nosotros como creyentes nos desanimamos tan rápido por cualquier cosa. Estoy desanimado, ¿por qué? Porque estoy desanimado. Porque se te murieron 5 hijos, ¿estás desanimado? ¿O porque tu esposo te puso los cuernos? ¿Por qué estás desanimado? Porque me bajaron 3 euros en la paga. Y subió la luz de encima. Este permaneció fiel a pesar de tanta oposición, de persecuciones, de presiones. Y a los 80 años ya, 1924, recibió otra de esas noticias trágicas que uno no espera. Su única hija, ya tenía 60 años, murió en un accidente de tráfico. Otro palo más, hermana Éter. ¿Cómo lo vas a asumir? Dice que Éter predicó en el funeral. Ella decía allí, estas palabras son textuales de su mensaje de aquel día: ahora toda mi familia está con el Señor. Sus 6 hijos, su exmarido y su segundo esposo. Y palabras textuales de ella. Ella decía en aquel funeral: les exhorto a todos los presentes a tener fe en Dios y a no mirar a la tumba, sino a mirar a los cielos. Tremendo, ¿verdad? Cómo asume ella misma la muerte de sus seres queridos, sabiendo que es vida. Tremendo. Ya anciana, dicen que le costaba estar de pie. La llevaban a la iglesia en una silla de madera que habían preparado para ella. La llevaban entre 4, la iglesia estaba cerca de donde ella residía. Dice que cuando ella tocaba la plataforma, era tomada por el Espíritu y se ponía a caminar y se movía y predicaba y estaba horas en la plataforma y sanidades y esto y lo otro. Y cuando terminaba de predicar decía que terminaba que una vez que la tenían que llevar otra vez entre 4 a la casa. Y la gente decía: ¿cómo es posible que esta mujer que no se puede mantener en pie pueda estar llevando un culto de 4, de 3, de 6 horas? Cuando no se puede levantar de la cama. 3 semanas antes de morir, esta mujer, el Señor le reveló que la llamaba a su presencia. ¿Y sabe lo que hizo ella? Se puso a llamar a sus colaboradores, a sus amistades, a la familia que le quedaba, y se puso a: vengan, que estoy pronto a irme, ya Dios me dijo que me voy, y empezó a animarlo y a orar por ellos, y a decirle: tranquilo. Tremenda toda esta vida. Se fue despidiendo y orando por todos los seres que formaban parte de su vida. Quisiera leer un trocito más, casi termino. Dice: antes de morir, a los 80 años, María había enterrado a sus 6 hijos y 2 esposos. Había predicado miles de sermones de punta a punta del país, Estados Unidos como Europa, no sé qué, pequeño aquello. Había vencido a todos los matones y los ministros que se le oponían a ella. Había marcado el camino para las mujeres en el ministerio. Y había mostrado sin claudicar el poder del Espíritu Santo con poderosas señales y maravillas que le seguían. No era una persona culta. No le importaban los estudios en el seminario y no se tomaba el tiempo para explicar cómo obraba Dios. María simplemente predicó un evangelio muy simple. Se ofreció completamente al Señor y creyó que se producirían señales y maravillas.
Su única pasión fue el Evangelio, que el Evangelio cobrara vida y que las personas fueran guiadas por el Espíritu. Predicó muchas veces con lágrimas surcando su mejilla, rogando a quienes la oían que se acercaran a Cristo. Sus reuniones y sus enseñanzas prepararon el camino para la fundación de muchas denominaciones pentecostales, entre ellas Asambleas de Dios, las iglesias pentecostales y tantas otras. Esta fue María, una mujer que con todo en contra siguió adelante, que no se escondió tras su condición, tras su edad, tras sus tragedias, tras su sociedad, tras su religiosidad. No les puso ni una sola excusa a Dios. Siguió adelante. La pregunta hoy es, ¿qué vamos a hacer nosotros? No te pueden vencer, no me pueden vencer mis inseguridades, no me pueden vencer mis complejos, no me puede vencer mi incredulidad, que a veces está presente, o mi comodidad, porque somos cómodos, o es que yo tengo tantas responsabilidades porque tengo tantos hijos y tengo tantas cosas y tengo tanta responsabilidad. No me puede vencer eso. Ni tu familia puede ser un obstáculo, ni siquiera tu familia puede ser un obstáculo. Vuelvo y te repito, ni tu familia puede ser un obstáculo, porque seguro que esta tenía más familia que nosotros. No puede haber un obstáculo cuando Dios te llama, cuando Dios está tocando tu corazón y sabe lo que demanda de ti. Todo esto para esta mujer estuvo en contra, pero ella decidió decirle sí a Jesús. Jamás pondría la excusa, es que mi marido no quiere, es que estoy sola, es que sola estoy, es que yo no sé. Jamás puso esa excusa, mujeres. Jamás puso esa excusa, ni la pensó. Cuando llegó a la palabra y entendió que hay una visión para las mujeres del reino. Una mujer osada y valiente. Eso sí fue. Tenemos que ser valientes. No se acomodó. No le fue fácil nada en la vida. Pero ¿sabe? Venció. Ella, si se quería escribiendo la Biblia hoy, sería, y por eso está escrita aquí, una heroína de la fe. Estaría en Hebreos 11. Y María Woodworth Esther no la frenó nada para hacer la voluntad de Dios en su vida. Luchó con uñas y dientes. Ella tenía un lema. Ella decía esto: es mejor gastarse por Jesucristo que quedarse quieto y oxidarse. Es mejor gastarse por Jesucristo que quedarse quieto y oxidarse. ¿Cuántas veces nos oxidamos nosotros que ni? ¿Cuántas veces nos oxidamos? Mi conclusión, mientras me ponen música, no lo había dicho, lo digo ahora. Y quiero que para esta corta lectura, que es mi conclusión el día de hoy, se encuentra en la página 88, te pongas en pie conmigo. Y llévate toda esta reflexión a tu casa. Porque Dios también quiere trabajar a través de nuestras vidas. La pregunta es si vamos a estar dispuestos. Dice así: nuevamente vemos en esta tierra poderosas señales y maravillas. Por eso, cultiva los tesoros divinos que hay en ti por medio de la experiencia y de la palabra. Y luego hazlo surgir a la superficie por medio de la oración y la obediencia. Cree que Dios hará que se produzcan señales y maravillas a través de ti. Decídete a ser utilizado en esta hora y avanza siempre, avanza hacia la plenitud que Dios tiene para ti. No permitas que los contratiempos, que otras personas, que los obstáculos te frustren, que te paralicen en tu vida. Pida al Espíritu de poder que te ayude a completar tu carrera con una victoria completa. Adopta como lema estas palabras de la hermana Esther: es mejor gastarse por Cristo que quedarse quieto y oxidarse. No te detengas hasta que hayas terminado. El mundo está buscando la respuesta. Y la respuesta se encuentra dentro de ti. Se encuentra dentro de mí. Si pudiéramos entender esto, iglesia.
Si pudieras, como esta mujer que un día abrió las Escrituras y la visión se le cayó. Cierra tus ojos ahí donde está. Padre, tú conoces las vendas que hay en nuestros ojos. Tú conoces esas ataduras que atan a parte de tu iglesia. A veces nos atamos como creyentes. Esas vendas que no nos dejan ver, esas preocupaciones, esa manera de pensar que creemos que nuestras tragedias o que nuestros problemas o que nuestras limitaciones nos impiden ser usados. Que en esta hora, Señor, podamos rendirnos a tu presencia. Vemos el ejemplo de nuestra hermana Esther, que ahora goza de los deleites de los cielos. Ella y toda su familia, sus hijos. Espíritu Santo, que podamos ver el Evangelio, entender el Evangelio y rendirnos a ti. Rendirnos completamente a ti, Señor. Te doy gracias por lo que estás haciendo en las vidas, por esas vendas que han de caer y están cayendo y caerán, Señor. Te doy gracias por la gratitud que hay en tu pueblo, que te agradece. Y por haber descuidado este pequeño tiempo, aquí hemos apartado estos minutos para estar en tu presencia y para escuchar tu palabra. Que esta haga mella en nosotros y fructifique al 100%, Señor. Gracias por la iglesia que tú levantas, poderosa en palabra, poderosa en señales y en obras. Nos llevamos esta reflexión a nuestra casa, Señor, y queremos seguir meditando en ella, sabiendo que tú nos haces más que vencedores en Cristo Jesús. Te doy gracias, Señor, por cada vida, por cada uno de los oídos que han escuchado el día de hoy, y porque tú prepares los corazones para recibir la palabra en bendición y para que disfruten abundancia. Mira aquellos que nos han de ver a través de la red. Delante de tu presencia está, ahí donde está, Señor, en su habitación, en su coche, ahí donde nos están escuchando, que ellos puedan sentir el toque de tu presencia también, Señor, y que el Espíritu pueda hacer algo maravilloso. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias en esta hora y te bendecimos. Así sea.